¿Qué tal, chicos? Bien, en esta ocasión vamos a hablar de vectores y escalares. ¿Cuál es su principal diferencia? Recordemos que un vector, bueno, hay que ver lo que es un vector. Es una cantidad que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Ok? ¿Esto cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver a través de el ejemplo sería ponerlo a través del plano cartesiano. Todos los vectores van a partir de este punto, el punto de intersección de nuestras dos rectas reales, ¿sale? A este punto lo denominamos origen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características de un vector? Magnitud. Este sería un vector. Normalmente a los vectores les vamos a poner una flechita arriba, ¿sale? Este va a ser el vector A en particular. Magnitud. ¿A qué me refiero con la magnitud? Me refiero a qué tan grande es o qué tan pequeño. Esa sería la magnitud. La dirección sería el ángulo. Sería el ángulo hacia donde está dirigido. Y el sentido. Supongamos que este es el positivo. Uno que está completamente contrario denotaría al vector A negativo, ¿no? Aquí está, menos A. Entonces este sería el sentido. Sentido positivo o sentido negativo. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente, son las tres características que conforman a un vector: magnitud, dirección y sentido. Esto es lo que podemos decir de los vectores. Ahora, los vectores están muy bien dirigidos. Por ejemplo, cosas que tienen cierta velocidad. Cosas como ¿qué? Un automóvil, por ejemplo. Un automóvil no va solamente con rapidez. De hecho, podemos hacer la distinción porque lo que nos marca en el odómetro es lo que nos dice a qué velocidad vamos. Nos está dando únicamente una cantidad escalar, porque no nos está diciendo hacia dónde vamos. Solo nos está diciendo la velocidad total que llevamos. ¿Sale? En ese caso se denomina rapidez. Nos indica la rapidez, no la velocidad. La velocidad debe tener magnitud, dirección y sentido. Esas tres es lo que debe contener. Sin embargo, cuando vamos en un auto, pues normalmente vamos con cierta orientación, ¿no? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el noreste. Estamos bien dirigidos hacia algún lugar. Por ejemplo, si vamos a Querétaro, pues sabemos que debemos ir hacia el norte. Si vamos hacia, yo qué sé, pensando en un ejemplo dentro de la Ciudad de México, hacia la zona de Ciudad Universitaria, CU, sabemos que vamos hacia el sur de la ciudad. Por ejemplo, Querétaro queda hacia el norte, ¿no? En ese sentido. Entonces, sabemos bien delimitarlos. ¿Cuál debe ser la magnitud? El tamaño, o sea, a qué tanta velocidad vamos según nuestro odómetro. La dirección, hacia dónde vamos. Y el sentido, bueno, pues bien podríamos definirlo del siguiente modo. Si vamos desde el centro de la Ciudad de México hacia Ciudad Universitaria, entonces iríamos hacia el sur y ese sería nuestro sentido positivo. Y cuando vayamos de regreso hacia el norte, hacia el centro de la ciudad, entonces ese será nuestro sentido negativo, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Ahora, en cuanto a los escalares. Los escalares únicamente poseen magnitud. Y no están dirigidos hacia ningún lugar. A ningún lado están dirigidos, no están orientados. Ejemplos de magnitudes. Lo que les digo, lo que marca el odómetro de un auto es la magnitud de la velocidad. ¿Sale? Nos dice a cuántos kilómetros por hora vamos, pero no nos dice hacia dónde vamos. Ese sería un ejemplo. Algunos otros ejemplos, pues hay bastantes, ¿no? Pensando, por ejemplo, en un relámpago que genera
cierta cantidad de sonido. Esa cantidad de sonido nosotros podemos percibirla e incluso podríamos medirla, pero no está dirigida hacia ningún lugar, está dirigido hacia, de modo radial, hacia todos los alrededores, hacia donde pueda esta cosa ir. ¿Estamos? Serían las dos distinciones que tendríamos que hacer para las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. ¿De acuerdo? Después vamos a ver con los vectores qué más se puede hacer, porque entre los vectores se pueden hacer varias cosas. Con los escalares también, pero estos son de uso muy común. Los escalares básicamente podemos pensar de un modo muy simplista, pensar que son números. Y si son números, entonces podemos aplicarles todas las reglas de los números que ya conocemos: sumarlos, multiplicarlos, restarlos, dividirlos. Por ejemplo, 4 operaciones básicas. En el caso de los vectores, vamos a poder sumarlos, vamos a poder restarlos y multiplicarlos en casos especiales. No se va a poder dividir un vector a menos que sea por un escalar. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces eso es todo por esta pequeña sesión. Es todo lo que necesitamos saber básico, de un modo muy básico, de vectores y escalares. ¿Sale, chicos? Entonces, hasta otra.